Estimado compañero, en estos momentos nos encontramos en Cerro Puerco, la escuela Cerro Puerco. Estimado compañero, en estos momentos nos encontramos en Cerro Puerco, la escuela Cerro Puerco. Nuevamente estamos en presentación de baile Heji, con lo de caminata que están haciendo, recordando, conmemorando el día 9 de agosto, ley creada, donde los 9 es importante en la lucha, también en la participación de la cultura, educación, deporte, idioma sobre todo. Es de mucha importancia todo este alusivo vestimenta que presentan los bailes, los que están presentando su baile tradicional. Es de grato reconocimiento, de felicitarlos sobre todo, porque considero que esta es la primera vez que se lleva a cabo en este corregimiento, y esperando que en otro corregimiento también llevemos a cabo este conmemorativo el mes de 9 de agosto, es un mes importante para celebrar, para beber cacao, para hablar de cuento, historia y cultura, costumbre. Así es, mi gente. Saludo a todos. Buenas tardes, compañeros. En esta hora tenemos una caminata conmemorando la lucha tradicional de la comarca. La caminata surge de la celebración del 9 de agosto. Aquí está aconteciendo en vivo que en Cerro Puerco, comunidad recordando la tradición, la cultura. En estos momentos tenemos la pancarta, tenemos el baile Heji en estos momentos, en este lugar tan céntrico, en estos momentos. ¡Viva la comarca! ¡Viva! ¡Viva las leyes! ¡Viva! ¡Viva el pueblo 9! ¡Viva! ¡Viva la cultura! ¡Viva! ¡Viva el 9 de agosto! ¡Viva! Hasta allá en el plan. Nuevo. Camroco. ¿Sabes? Ahí está. Allá ves. ¡Viva! 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 ¡Que viva! ¡Viva! ¡Tiembla! ¡Viva!
En estos momentos tenemos al Bugoday aquí, que está controlando todas las caminatas. Así que estamos llegando a la comunidad de Cerro Ceniza. Están llegando los personales de la caminata alusivo de agosto, Dios mío. Así que en estos momentos están saludando de las cámaras. Lo que acaban de pasar, hay algunos presentadores de baile Hegi, y se acerca otro grupo también de lo que presentan los bailes. Acaba de pasar aquí, tenemos al presidente organizador Mariano Santos, otro también el joven presentador del baile Hegi. Viene los que presentan el conjunto, están viéndole el saludo a toda esta gente. Saludo a toda esta gente organizador, de verdad. La lluvia está cayendo, pero no nos impide seguir caminando, y para la próxima sea la organización sea mejor. Pues en estos momentos a distancia al fondo podemos ver Cerro Iglesia. Se acerca aquí también una figura importante de la comunidad y ex promotor Hilario Pinto. Saluda a Hilario Pinto. Vamos a ver en estos momentos, creo que hasta allí. Bueno, a ver, este video ha sido para animar a cada uno de las comunidades, corregimiento vecino, también para que podamos unir fuerzas, y que en ese momento también pueda haber una presentación de poesía, de competencia de baile Hegi, el mejor vestimenta, cuento un overing, ¿verdad? Para la próxima. Y ese recordar es vivir, decía el lema un cubano que no me acuerdo el nombre exactamente, que hablaba de esa manera. Y también lo escuchaba en una emisora, creo que KW Continente, decía esa misma lema también. Así que algunas de las cosas que no has podido hacer llegar por el tiempo de la lluvia, algunos videos audio también no ha sido completa por el tiempo. Así mil disculpas a cada uno de ustedes, mi gente, Ninobi, Nunandi, Core. En este momento estamos pasando a la escuela de Cerro Ceniza. Estamos llegando a la comunidad de Cerro Ceniza, donde se partió la caminata. En estos momentos a distancia ahí puede ver Cerro Ceniza, bañada y bendecida con las nubes y la lluvia de nuestro creador. Así es, mi gente, es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a esperar unos segundos más, que es lo que va a llevar a cabo en unos minutos. Alusivo vestimenta que presentan los bailes, los que están presentando su baile tradicional. Es de grato reconocimiento, de felicitarlos sobre todo, porque considero que esta es la primera vez que